Buenos días, chicos. Bienvenidos a la clase. Sí, ayer quedó subido este documento. Espero que hayan podido hacer las actividades. Vamos a revisar brevemente qué cosa es el valor absoluto de un número complejo. Habíamos definido el número complejo con esta representación donde A y B representaban números reales y el módulo, ¿no es cierto?, se lo va a representar de esta manera, el número entre barras. Entonces, aquí es importante relacionar con lo que uno sabía antes, ¿no es cierto? ¿Qué sabíamos? Sabíamos que los números reales están representados como pares ordenados, ¿de acuerdo? Y esta representación de número complejo, ¿sí?, era equivalente a esta, ¿no? Por lo tanto, si son pares ordenados, se representan ¿en dónde? Se representan en la recta real, en el plano, ¿no? En R2. Entonces, por ese motivo, dado el A y el B, ¿no es cierto?, un par ordenado, pues por el teorema de Pitágoras obtenemos la distancia del origen al punto, ¿no es cierto? Y esto es lo que se define como el módulo de un número complejo. ¿De acuerdo? Entonces podríamos advertir que vamos a utilizar para la representación de este número complejo, seguro, la medida de los lados en función del ángulo que se forme, ¿no?, entre el eje X y el lado final del ángulo. Lo que habíamos dicho, ¿no?, representa la distancia del origen al punto. ¿De acuerdo? Y lo vamos a definir de esta manera. Si alfa es igual a este número complejo, entonces haciendo referencia a lo que teníamos, ¿no? Este número complejo es equivalente a este, ¿no? ¿De acuerdo? 3, 4. Y aquí. Entonces el número era 4. Bien.
Entonces, la representación del número complejo, ¿no? ¿De acuerdo? Pues siendo un par ordenado, tiene componentes tanto en X como en Y, ¿no? Y justamente esas componentes son ¿quiénes? Son el 3 y el 4, ¿no? Aquí se forma el triángulo rectángulo y por el teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? La distancia del 0 al punto representa el módulo de este número complejo y en este caso, ¿por quién estaría dado? Sería igual a 5, ¿no? ¿De acuerdo? Eso con respecto al módulo de los números complejos. Bueno, aquí tenemos otro. Si alfa representa el número complejo 2, pues quiere decir que es de esta forma, ¿no es cierto? O sea, de esta forma. ¿De acuerdo? Sí, ¿no? Igual aquí. Dice, es el punto tu 0. Estaría por acá, ¿no? Entonces, ¿cuál es el módulo de ese número? Es precisamente este que sería 2, ¿no? Está sobre el eje X. Entonces, igual tenemos algunas propiedades que hacen referencia al valor absoluto de números complejos y estos están dados a través de un teorema. Dice que para que el módulo de un número complejo sea igual a 0, ¿sí? Tiene que ocurrir que el número complejo sea 0, ¿no? Es decir, sea este, ¿no? O sea este. Recuerde que el 0 del complejo es diferente del 0 real. Por una parte, ¿qué más conoce? Y son, les puede uno ir relacionando con las propiedades del valor absoluto que hizo en R. En cambio, aquí habla del producto de un número complejo por su conjugado. Dice que esto va a ser igual a que al módulo del número elevado al cuadrado, ¿no? Así que el módulo de alfa va a ser igual al módulo de su conjugado, que el producto, o más bien dicho, que el producto del módulo de dos números complejos es distributivo, no se reparte a cada uno de los números complejos, al igual que el cociente. Aquí es necesario identificar que el beta, es decir, el número complejo, va a ser diferente de 0. En el 6 dice que la parte real siempre va a ser menor o igual que el módulo del número complejo, al igual que la parte imaginaria y la famosa desigualdad triangular que habíamos demostrado en R, ¿no? Presentado aquí un par de demostraciones para que usted mirara cómo se hacían, ¿no? Pues vamos a mostrar esta, por ejemplo.
es alfa, un número complejo, usted le va a dar una representación. Yo le voy a dar, por ejemplo, esta representación. ¿De acuerdo? Entonces, el módulo de alfa, ¿a qué es igual? Por definición, siempre recuerda ir relacionando estas dos notaciones, ¿no? ¿A qué será igual? Por definición, si alfa está definido de esta manera. ¿Nadie? Sería igual a esto, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué más podríamos decir? Por una parte, ¿no? ¿Qué más podría decir? Cuadrado de alfa sería BI. ¿Perdón? El cuadrado de alfa sería A menos BI. El resultado de alfa sería A menos BI. No, el conjugado. Bueno, intuitivamente el teorema dice esto, ¿no? De todas maneras, la demostración está hecha ya, ¿no? Si este es el número complejo, ¿no es cierto? Entonces el conjugado tiene esta forma, ¿verdad? En otras palabras, ¿sí? El número real al que se está haciendo mención es este. ¿De acuerdo? Y si yo quiero sacar, por otra parte, el módulo de este número complejo, que viene a ser el conjugado de alfa, ¿qué sería también igual? ¿A qué sería? A al cuadrado menos b al cuadrado. Más menos b al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Y esto? Si usted aplica la definición de cuadrado, el axioma de, no el axioma, el teorema que hacía referencia a la ley de signos, ¿a dónde llega? A cuadrado más b cuadrado. Eso dice el teorema. ¿De acuerdo? Entonces, sacar el módulo del número complejo alfa es igual o coincide con el módulo del número conjugado, ¿no? A eso hace referencia este teorema. Sino primero definimos el número alfa, que generalmente se acostumbra a poner como A más BI, ¿no? Entonces usted le puede poner con X, con Y, etcétera, ¿no? Se suele utilizar el par ordenado AB o el par ordenado XY. ¿De acuerdo? Entonces, ¿están de acuerdo con esta expresión? Hicimos ya la traducción de este número, ¿no es cierto? Hace un momento. Pues, ¿qué hacer? Salir de un lado para llegar al otro. Entonces, yo partí de aquí habiendo definido el alfa. Entonces, por definición de módulo, ¿no es cierto? ¿Sí? Luego, podríamos decir así, ¿no? Si uno quiere ir, esto por definición de módulo. Luego, ¿qué más sabe? Para terminar aplicando la propiedad transitiva.
¿Por qué será esto? Primero, por la definición de cuadrado, ¿no? Es por la definición de cuadrado, ¿qué sabe? Así habíamos definido un cuadrado, ¿no es cierto? Por una parte. Y después, ¿qué más? ¿Qué otro teorema está aplicando? ¿Cómo se llamaba ese teorema? ¿A qué hacía referencia? El que hacía referencia a la ley de signos, ¿no? Entonces uno había mostrado que esta expresión era lo mismo que tener b por b, ¿no? Si otra vez por la definición de cuadrado, esto es b cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, claro, yo le hice aplicando la definición de cuadrado a la que usted tenía para que haga referencia. Cuando usted justifique, ponga cuál era la definición de cuadrado y cuál era el teorema que hacía referencia a este producto, ¿no? Negativo con negativo. Entonces, por ese motivo, esta igualdad es válida, ¿no? Por otro lado, ¿qué más sabe? Desde aquí, ¿qué se puede concluir? Que ese es el módulo de ¿quién? De alfa, ¿no? Es el módulo de alfa. Conjugado. ¿De acuerdo? Realmente las demostraciones son bastante sencillas, ¿no es cierto? Porque el valor absoluto está relacionado con el módulo que lo obtenemos a partir del teorema de Pitágoras, en otras palabras. Igual aquí partimos de que primero definimos los alfas, si desea, hay dos posibilidades, ¿no es cierto? Aplicar el producto con esta notación o aplicar las propiedades, ¿no? Entonces, recordemos aquí esta propiedad suele utilizarse bastante, ¿no? Y la que queríamos probar era esta, ¿no? Bueno, lo que yo quería mostrar era que el módulo del producto de dos números complejos era igual al producto de los módulos, ¿no? Es igual, ¿no? Parte del un lado y llega al otro, ¿de acuerdo? Entonces, si aplicamos esta propiedad, ¿cómo le quedaría?
¿Cómo le quedaría? Y bueno, también creo que necesitamos aplicar está este, creo que ninguna más. Tema que hacíamos referencia aquí, ¿no? Pues vamos a aplicar este teorema que le habíamos ya separado. Aquí no. Entonces vamos a partir de esta propiedad que de alguna manera me ayuda a separar. ¿De acuerdo? Entonces aquí el conjugado del conjugado, por una propiedad que habíamos visto anteriormente, se reparte. ¿Sí? Estos son números complejos. Uno aquí aplica la propiedad asociativa reiteradas veces. Y esto es la definición de alfa cuadrado por beta cuadrado. Pero eso a su vez era igual a ¿qué? Por las propiedades. ¿Puedo extraer o no podré extraer las raíces cuadradas? Sí, no, porque siendo módulos, ¿de acuerdo? Representan distancias, son positivas, puedo extraer la raíz cuadrada y obtengo lo que yo quería. ¿De acuerdo? Les estaban mostrados aquí dos teoremas, ¿no? Es partiendo de este hecho. Ejemplos para que usted obtenga el módulo, por ejemplo, de la suma, ¿no? Pues obviamente primero tendrá que sumar los números complejos y trabajar con este, ¿no? ¿Cómo saca el módulo? Sugiero siempre reescribir la notación como un par ordenado. Aquí este es un ejemplo de la desigualdad triangular, ¿no es cierto? Que se quedaría así. De la desigualdad triangular. Y se ha dejado como ejercicio mirar el tema de que sí, ¿no? La desigualdad triangular se cumple menor o igual, pero hemos encontrado un ejemplo en donde sí se cumple también la igualdad. Pues faltaría determinar por qué no. Sugerencia, vaya mirando las componentes de los pares ordenados. Mire, 1, 1, 2, 2, a lo mejor con 3, 3, 4, 4, etcétera, ¿no? Aquí se nos ha pedido determinar el módulo de los números complejos. Si este fuese el ejercicio, ¿qué tendría que hacer usted? ¿O cómo podría operar? Le tocaría resolver estas operaciones, ¿no? ¿Sí? Me tocaría resolver estas operaciones que seguro me van a dar un número complejo que tiene esta forma. Que sería x más y. Y una vez que yo tenga el resultado, recién ahí voy a atender el requerimiento del ejercicio, que era determinar el módulo de un número complejo. Es que espero si lo haya hecho, ¿no? Ahora vamos a mirar si efectivamente el conjunto de los números complejos usted les puede ordenar como en R, ¿de acuerdo? Entonces, R efectivamente es un conjunto ordenado, ¿sí? Y para determinar que este era ordenado, nosotros ¿qué hicimos? Definimos un subconjunto de R+, y a R+ le dotamos de algunos axiomas, específicamente de 2, y con ellos
y más bien dicho, y estos axiomas eran aquellos que me permitían ordenar al conjunto de los números reales. Entonces, si yo quisiera ordenar al conjunto de los números complejos en el mismo sentido que se ordenó R, entonces debería proceder de la misma manera, es decir, debería considerar la existencia de un conjunto C+, ¿sí? Y que este conjunto C+ esté dotado de los axiomas de orden. ¿Qué me decía el primero? Me decía que si yo tomo dos complejos de C+, entonces la suma y el producto también deberían estar en C+. Y el otro axioma hacía mención a la tricotomía. Si A era un complejo positivo, ¿cierto? Entonces, menos A es un complejo positivo o alfa es igual a 0. Es lo que nosotros decíamos antes, ¿no? O A es positivo, o A es negativo, o A es igual a 0. Entonces, ustedes recuerdan, estos fueron los axiomas, ¿sí? Que se consideraron en R para determinar que efectivamente R era un conjunto ordenado y en función de eso pues se desarrollaron los axiomas y los teoremas de cuerpo. Entonces, si nosotros suponemos la existencia de ese C+, ¿qué pasaría? Vamos a considerar un número complejo cualesquiera, es decir, diferente de 0, de 1 o de i. ¿Sí? Entonces, un número cualesquiera, número complejo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo un número complejo, ¿qué se cumple? Que su cuadrado también es mayor o igual que 0, ¿cierto? Entonces, decir que este es mayor o igual que 0, entonces querría decir, ya que aquí mire, consideré que era diferente de 0 por esta situación, querría decir entonces que estaría en C+, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que, por definición, el i cuadrado, ¿a qué había sido igual? A menos 1, ¿no? Sí, ya estamos diciendo que este sería un elemento de C+. Y por otro lado, mire, porque hemos considerado aquí que para todo alfa de los complejos alfa cuadrado es mayor o igual que 0, ¿no es cierto? Tratando de proceder de la misma manera que R, es por definición de cuadrado que sabemos que 1 al cuadrado es igual a 1 y que 1 es elemento de C más también. Entonces, resulta ser que aquí llegamos a una contradicción al decir que el 1 y el menos 1 son elementos de C+, que es lo que hemos puesto aquí, ¿no? Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que esta contradicción se obtuvo del hecho de suponer que C era un cuerpo ordenado. Es decir, efectivamente a C sí le pudimos dotar de dos operaciones, ¿no es cierto? De la suma y el producto, y a esa suma y a ese producto le pudimos dotar de axiomas y teoremas, ¿sí? Como en R. Sin embargo, como en R, no se pueden ordenar los números complejos. Recuerde que un número complejo es un par ordenado, ¿no? Entonces es un subconjunto de R cruz R y por lo tanto no se van a poder ordenar. Entonces, se ha demostrado que no es posible ordenar al conjunto de los números complejos. Si es un cuerpo, ¿no es cierto? Pues sí lo pudimos dotar de dos operaciones y de teoremas y axiomas, pero no podemos establecer una relación de orden entre ellos como en los reales. Entonces había quedado esta actividad que, ¿cómo la hicieron, por ejemplo? ¿Alguien obtuvo la solución? ¿Cómo la hicieron?
Había algunas maneras, ¿no? Trabajarle como el cubo de una suma, ¿no es cierto? O como también abrirle como un producto. ¿De acuerdo? Y obtener, sí, la potencia, ¿no? Entonces, si usted quería abrirlo realmente, una posibilidad era este, ¿no? El producto es asociativo. Esta sería una opción. Entonces, ¿cómo le quedaría esto? Este producto. Aplicando la definición o como fuese que haya hecho. ¿Cómo le quedaría? Resuelve el producto y dígame cuánto le quedaría, por favor. 1 más I. Va a distribuir. A ver, veamos cómo lo hicieron. 1 más I. Más I. Y más I al cuadrado. Ya, bueno, esa era una posibilidad. Bueno, casi siempre ustedes operan de esa manera, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cuánto le quedaría aquí? I al cuadrado más 2I más 1. Ya, o sea, hace un momento determinamos, o más bien dicho, recordamos, las potencias del I las habíamos trabajado hace 2 clases. En este caso, I elevado al cuadrado es menos 1. Sería menos 1 más 1 más 2I. Sería 0. Solo quedaría 2I. Eso me quedaría 2I. ¿De acuerdo? Y esto le quedó igual a ¿qué? 2I más 2I elevado al cuadrado. Y eso otra vez le reemplazo y quedaría Menos 2, ¿no? Sí, porque le multiplicamos por menos 1 y queda menos 2. Y ahí esto, recuerda, está definido en función de su parte real y de su parte imaginaria. Y si quiero trabajarle, me queda así, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, entonces, con lo que sabía hasta el momento, sí podía determinar esta potencia. Entonces, el trabajo de la clase de hoy es determinar este tipo de expresiones, porque no solamente pudo haberme dado al cubo, ¿no es cierto? ¿Qué tal si me dio a la quinta o me dio a la sexta, etcétera? ¿De acuerdo? Entonces vamos a mirar eso. Imagino que esto fue. Bueno, ahí está. Otras que son básicamente operaciones, ¿no? Y esta probarán, ¿no? Espero que sí lo hayan hecho, ya que no han preguntado nada. Vamos a dejarle abierto este. Pues vamos con el tema de la raíz enésima, ¿de acuerdo? Hace un momento vimos, o más bien dicho, recordamos cómo se representaban estos números complejos, ¿de acuerdo? Entonces, los números complejos representan pares ordenados y por representar pares ordenados se les puede, valga la redundancia, representar en el plano,
¿de acuerdo? En función de las componentes, ¿de acuerdo? El sistema de coordenadas rectangulares, como usted lo conocía. Pero a esos mismos números complejos, siendo pares ordenados, también puedo representarles en forma polar, ¿de acuerdo? Entonces me imagino que en algún momento, cuando uno hace vectores en física, dice, a ver, aquí está el par ordenado, ¿no? Coordenadas rectangulares, y al mismo le puedo representar en coordenadas polares. ¿Qué requiero? Requiero de la dirección y del módulo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces aquí es exactamente de la misma manera, ya que el número complejo representa un punto en el plano. ¿De acuerdo? Entonces vamos a definir qué es lo que yo necesitaría para expresar un punto en el plano en coordenadas polares en síntesis. ¿Qué necesito? Necesito la distancia, ¿no es cierto?, del origen al punto. Es decir, requiero del módulo del vector. Este R viene a ser el módulo de ese número complejo que yo estoy representando aquí. Y el ángulo, ¿no es cierto?, es el que se forma entre la semirrecta del eje X y el lado final, ¿no es cierto?, de la semirrecta, es decir, cuánto giró. Entonces, entre OX y OP. ¿De acuerdo? Entonces, en esta representación polar, este R recibe una denominación y se llama radio. ¿Pero qué es? Es el módulo, ¿no es cierto? Es el módulo del número. El ángulo, ¿sí?, representa en cambio el argumento de este punto. ¿De acuerdo? Entonces, que puede tener coordenadas X, Y, A, B, etcétera, según lo que nosotros consideremos. Ya, ¿qué más? Recordemos que el ángulo puede estar orientado positiva o negativamente. ¿De acuerdo? ¿Cuándo está orientado positivamente? Cuando lo medimos en sentido contrario a las agujas del reloj, y negativo cuando lo medimos en el sentido de las agujas del reloj. ¿Sí? Pues para que usted lo recuerde. Entonces, el ángulo puede girar o puede dar tantas vueltas como uno quiere, ¿no es cierto? Entonces, si da una vuelta, el ángulo estaría entre 0 y 2pi con una vuelta. Y si doy 2 vueltas, ¿entre quién y quién estaría? ¿No es cierto? Entonces, mi ángulo estaría aquí, en una vuelta. Es decir, aquí. Si yo doy una vuelta más, mi ángulo entre quién y quién estaría. ¿Entre quién y quién estaría? Den una vuelta más, ¿no? Entre 0 y 360 de ser 1. Entonces yo he dado las medidas en radianes. Si doy una vuelta más, entonces ya no tomo una, tomaría 2, ¿no es cierto? Entonces este ángulo entre 0 y 4pi, ¿de acuerdo? Entonces, y puedo dar una vuelta más, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y, por ejemplo, al dar otra vuelta más, como el caso de mi gráfico, vamos a suponer que el ángulo se quedó aquí. Entonces, ¿cómo representar a este ángulo? ¿Cómo lo haría?
¿Cómo representarían el ángulo de mi gráfico? Vimos, ¿no es cierto? Una vuelta hasta aquí. ¿De acuerdo? Completé una vuelta. Entonces, aquí completa la segunda vuelta. Entonces, yo le digo, a ver, determine el ángulo, la medida del ángulo que se está observando con estas rotaciones, cuando yo he rotado el ángulo, ¿no es cierto? Entonces, porque aquí sería 0, y sigo moviendo, ¿no es cierto? Y termino una, y luego termino 2, y un poquito más, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto habría aquí? ¿Sí? Le digo, a ver, solo mire el gráfico. Aquí está su gráfico. Voy a quitar todas las flechas que yo hice aquí, que definitivamente era para que usted considere que aquí terminó una vuelta. Aquí termina la otra vuelta y un poquito más. Entonces, ese ángulo, ¿sí? Yo le digo, deme la medida del ángulo. ¿Cómo diría? 4pi más θ. Es el ángulo que Entonces, sobra. su